Bienvenidos a un nuevo programa del Ciudadano se Revela. ¿Cómo va, Luis? Bien, muy buenas noches a todos. Vamos a arrancar hablando de lo que tiene que ver con la negociación entre la policía y el gobierno. Te veo serio con ese tema. Hace unos minutos acaba de terminar una reunión de unos delegados del gobierno con delegados de esta protesta policial. Los policías rechazaron un aumento salarial al bolsillo de nada menos que 15.000 pesos. 15.000 pesos a las categorías más bajas le ofreció de aumento de sueldo el gobierno y 10.000 a las categorías más altas, con lo cual un comisario general iría a unos 90.000 pesos de sueldo y un agente que recién inicia andaría en los 43.000 pesos. Lo que piden es un aumento del 100% que lleve el salario inicial de un agente, el primer sueldo que cobraría un agente, a 60.000 pesos. ¿No? Y digo, uno que tiene que reflexionar y analizar esta situación para hacer el comentario, sería muy bueno, sería ideal, sería la verdad que muy positivo que un agente de la policía que recién inicia su carrera y el primer sueldo que cobre sea de 60.000 pesos, lo cual llevaría el sueldo de un comisario general a unos 220.000 pesos. ¿No? Un comisario general es uno de los cargos más altos de la policía. Ahora, el sueldo ideal o el escenario ideal es eso. Es ideal, es prácticamente una fantasía. ¿Por qué? Si el gobierno llegara a acceder a este planteo que están haciendo hoy los policías o sus familiares, mañana tenés todos los docentes de la provincia, los enfermeros, los trabajadores municipales que recogen la basura, los empleados del registro de las personas, los guardaparques, los inspectores forestales, pidiendo un básico inicial de 60.000 pesos. Y ahora hay que considerar que están dadas las condiciones para pagar esa suma. Creo que ni en el mejor momento económico la provincia podría estar pagando 60.000 pesos de sueldo inicial a los empleados públicos, mucho menos, pero mucho menos, en un contexto de pandemia y crisis económica, donde hay un montón de gente que se quedó sin trabajo, un montón de comercios cerrados, un montón de actividades que no volvieron a laburar, hoteles, el 40% está trabajando, transporte de larga distancia, aviones, restaurantes trabajando el 50%, los indicadores económicos, construcción, consumo, venta de combustible, están todos abajo del 50%. Eso quiere decir que el Estado recauda menos. Y al recaudar de menos, por eso decía, ni en el mejor momento económico podría estar pagando 60.000 pesos de sueldo inicial, mucho menos en este contexto de pandemia y crisis económica. Pero ¿qué pasa con la policía? Hay sectores que tienen mayor poder de negociación o de presión, si querés llamarlo de esa manera, que otros. Y la policía es uno de esos. Son 11.000 y casi 12.000 hombres y mujeres que tienen la función de velar por la seguridad de los misioneros y hoy están enrolados en una protesta. ¿Esto qué quiere decir? Hay varios riesgos que implican esto. En el interior algunos estaban dejando sus funciones para venir a sumarse a la protesta. Hay preocupación del gobierno en que, como una escalada de la protesta, abandonen el control que están haciendo en la frontera para evitar los ingresos de personas contagiadas con coronavirus. Después de 5 meses de una cuarentena muy cuidadosa y muy meritoria, un trabajo muy esforzado, que abandonen esto ahora sería tirar todo por la borda. 5 meses de esfuerzo no solo de los que cuidaron la frontera, de toda la sociedad misionera. Al margen de esto, el tono que tomó la protesta, todos amontonados, abrazados, acampando, pasando el día, 200, 300 personas todos juntos frente a la jefatura en una calle angosta, como es la Félix Azara, también implica un riesgo en este contexto donde el mundo te pide distancia social, te pide tomar las precauciones y los recaudos para evitar contagios. Por un lado, el riesgo de que abandonen el control de la frontera, ingresen personas contagiadas, y por otro lado, la aglomeración de personas frente a la jefatura.
decía, esto implica 60.000 pesos iniciales, implica prácticamente quebrar la finanza de la provincia. Es imposible pagar, no existe ese dinero. Sería ideal que un empleado público, un policía, un enfermero, un docente cobre 60.000 pesos. Pero hoy, en este contexto, me parece que hay que tener la cabeza más fría, analizar la situación y proyectar tal vez algún tipo de acuerdo hacia el futuro. No se sabe cómo va a continuar esto. Hoy rechazaron, vuelvo a repetir, para el que no escuchó al inicio, rechazaron 15.000 pesos de aumento al bolsillo. Disculpa, Luis, que te interrumpa la editorial. Si rechazan esa plata, hay una posición, digamos, de no arreglar. Hay una cuestión política atrás, entonces. Hay algunos en el gobierno creen que hay una posición política, hay algunos agitadores que tienen claramente una intencionalidad política en esto. Esto no se puede salir a decir y si la tuvieran tampoco es un delito ni está mal que haya posiciones políticas dentro de la protesta. Simplemente que hay que blanquearlo, ¿no? Sí, Si alguien tiene la información hay que contarlo para saber también con qué buey, como se decía, con qué buey uno está arando. Sí. ¿Por qué? Porque hay mucho contacto entre esta protesta policial y los sectores docentes. Y casualmente, cada uno lo interpreta como mejor le parece, casualmente ni la policía ni los docentes no hicieron ninguna medida de fuerza en 4 años del gobierno de Macri. Ninguna medida de fuerza. Sí. En 4 años del gobierno de Macri de Cambiemos no hubo corte de ruta docente como hay ahora por docenas y no hubo protesta policial como aparece ahora, rechazando un aumento de 15.000 pesos. Bueno, vuelvo a remarcar esta oferta ahí, que es impensada. Hay interlocutores y medios de comunicación y comunicadores que están jugando también a hacer pública esa protesta, donde también hay una connotación política macrista, ¿no? Hay claramente un ánimo de agitar la paz social que viene teniendo la provincia en este, como a nivel nacional. en este clima, exactamente. Bueno, en esa misma línea que Luis señalaba, que pasa ahí con la policía y ese trasfondo político que hay, podemos empezar con algo que ya se sabía o se creía que era Facundo Astudillo Castro, y podemos decirle tus muertos y mis muertos, porque cuando fue el tema de Santiago Maldonado, había una indignación general por el lado del kirchnerismo. Ahora Facundo Astudillo Castro toca con pinza a algunos sectores del kirchnerismo porque va directamente a responsabilidad de Sergio Berni, primero de todo, porque fue el que salió a cubrir a la policía, estaba involucrada en este caso, y a Kicillof, porque es el gobernador, y también de forma indirecta al presidente y a la vicepresidenta, porque ya que la suma para los logros, súmenla para esto también, para nombrarla. Pero esto para señalar algo que mediáticamente tiene que ver con lo que hablábamos con Luis hace unos segundos. Da vergüenza a Pablo Dugan, de C5N, cómo trastoca la realidad de lo que le pasó a Facundo Astudillo Castro, como hacía Luis Majul con Santiago Maldonado, o como hacía Longobardi, o como hacían todos los que estaban por ahí más cerca del macrismo. Es decir, estamos en la grieta ahora de tus muertos y mis muertos. Y también quiero aprovechar esto por la indignación que veo de muchos dirigentes provinciales vinculados a la cuestión de violencia de género o a la cuestión de derechos humanos. ¿Por qué no se calentaron en su momento tanto como ahora se indignan de Facundo Astudillo Castro y en su momento de Santiago Maldonado por Silvia Andrea González? Porque siempre se los voy a recordar. Silvia Andrea González fue una adolescente asesinada, donde culparon al hijo de Juan Carlos Ríos, le dieron 18 años, pasó un mes solamente preso, tuvo la protección total, o para el otro lado, como se escriba, total del gobierno renovador, porque si no de otra manera no se podía tener, pero más allá de eso, más allá de la política, pongamos la justicia, ninguno de todos estos que se indigna, que el pañuelo verde, que el pañuelo azul, que le pego con derecha, que le pego con izquierda, ninguno dijo nada. Así que cuando empiecen los posteos que empezaron hace 12 horas con el tema de Astudillo Castro, acuérdense de Silvia Andrea González. En la misma línea de la grieta y de los tuyos y los míos, les voy a contar una coincidencia de los anticorrupción. Había una vez un grupo de los anticorrupción
que tenía dos cabezas. Una era Gustavo Vélez, el que muchos hoy quieren pintarlo como el cerebro, el gris detrás de Alberto Fernández, que lo único que está tratando es que lo acepten en el BID. Y del otro lado era Pablo Lanuse, el que era fiscal, que fue interventor de Santiago del Estero con Néstor Kirchner, que se volvió macrista, que intentó ser candidato a gobernador en Santiago del Estero, quiso ver si le aprobaban el tema de cómo interventor pasar a ser, bueno, eso también lo quiso hacer Chiche Arauz, Tucumán. Bueno, los dos eran anticorrupción. Hoy están uno de cada lado del mostrador. Por eso cuando van estas embestidas anticorrupción, tanto del macrismo como el kirchnerismo, hay que tener cuidado. Fíjense que tienen uno de cada lado del mostrador. Para terminar, el macrismo ya se quedó sin cartas. Es como jugando al fútbol, le hacen un foul fuera del área y cobran penal, porque ya con la que hicieron ayer en la Cámara de Diputados, con el tema del quórum, dan vergüenza. Dan vergüenza con el tema de la manifestación, con el tema de anticuarentena, pero ellos ya no tienen cartas, ya saben que están fuera de juego. Ahora, yo creo que el gobierno nacional y Alberto Fernández y Cristina Kirchner tendrían que agarrar y cambiar el método y hacer más política. Entonces yo les pediría, quizás es mucho pedirle a este gobierno más Perón, menos Laclau y menos Alfonsín. Quizás sería una manera de poder reactivar y poder darle un contenido político más sensato y certero hacia dónde va el Frente de Todos. Muy bien. He dicho. Dicho esto, vamos a la bolufrase de la semana. Y en este caso fue Juanita Viale. Juanita Viale. Y lo que dijo, escuchen bien. Si cobras el IFE, te limita tu capacidad de pensamiento. ¿No? Es típico pensamiento ciudadano primero y ciudadano de segundo. ¿Qué pasaría si cobra, por ejemplo, la asignación universal? Es que después tocó también el tema, que piensa lo mismo. Lo que no dijo, tendría que preguntar al hermano. ¿Qué pasa con las grandes empresas como Techino, esas otras grandes empresas que cobraron los ATP para pagar sueldos de sus empleados? ¿También? Por supuesto. ¿O solamente los pobres? O los aportes de la AFI que tuvo el programa de Mirta Legrand el año pasado, ¿no? Su abuela, ¿no? Su abuela. Su abuela. El otro día uno los confundió como las sobrinas, pobre. Bueno, muy bien. Nos vamos a un corte.